LIDASA, somos Línea de Datos S.A., empresa líder, progresista, basada en una estrategia de desarrollo de software orientados a cubrir con calidad necesidades precisas. LIDASA se ha consolidado en sistemas informáticos de vanguardia en áreas de seguridad, administración y el sector agrícola. LIDASA le atiende en San Marcos 778, local 2, fraccionamiento. Teléfonos 176-4156 y 176-1801. Línea de Datos S.A., la interfaz entre usted y la tecnología. Si puede escoger y además le asesoran, seguramente estamos hablando de Packmail, porque en Packmail contamos con la representación de la compañía de mensajería que usted prefiera o la que más le son cuentos. Resultados. Estaba buena ya la volvemos. plática. Estaba buena la plática. Digo, hay que platicarles al aire. Pero todo viene, don Arturo, ya estamos al aire de nuevo, todo viene de lo que hablábamos. De que hay incluso otras formas de relacionarse al crimen organizado y esto es denunciándolo. Claro. Como tiene 20 años haciéndolo el semanario Z. O alguien que sin saberlo les renta un inmueble, ¿no? Porque ajá, pues las personas actúan de buena fe. Pueden traerte tu identificación y lo que sea y no sabes en realidad a nombre de quién alguien está rentando un inmueble. Por ejemplo, ¿no? Oye, un taxista que lleve a alguien a alguna parte. Hay muchas maneras en que un ciudadano de bien puede de manera involuntaria involucrarse pues con el crimen, como digo. Y yo creo que este es un tema que debe llevar a las autoridades a actuar con mucha responsabilidad y con mucha cautela en este tipo de investigaciones y en todas, ¿no? Sí, porque a veces no todo lo que parece es, ¿no? Así es. Ya nos platicaba la historia, queda claro. María Luisa, de un incidente que ojalá un día lo puedas platicar al aire, compañera, está muy buena esa historia. Pero es cierto, tú vas en el auto y, por ejemplo, tomas un video, tomas una foto. Y si por casualidad va pasando un vehículo donde va el jefe del cártel de tal o el sicario de tal o X, pues estás en un riesgo enorme. Porque no sabe el delincuente para qué quieres la foto o cree que se la tomaste a él o cree que lo descubriste a él y es un lío.
hay muchas maneras en las que uno no sabe cómo se relaciona, se vincula, se cruza con personas que tienen un alto nivel de peligro, ¿no? Que bueno, no descartemos, pues hay muchas maneras en las que el crimen organizado se manifiesta y hay víctimas, 60,000 de la administración pasada o 40,000 y 20,000 que van de estas, no lo sé, pero es un número impresionante, impresionante. El problema número uno del país es de gobernabilidad, el número uno, y es por esa razón. Así es, de gobernabilidad y de impunidad y de falta de justicia y de una serie de situaciones de corrupción que lo que estamos viendo no son más que síntomas de ese vicio muy enraizado en nuestro país, Víctor. Y bueno, la situación ahorita pues tiene que ver con esta manifestación de periodistas. Esta fue convocada por Benjamín Pacheco para las 12 del día de este jueves, y donde seguramente habrá compañeros, colegas exigiendo pues justicia, que se esclarezca, y ojalá y esa situación sea escuchada por las autoridades, ¿no? Yo, fíjense, quería hacer un paréntesis. Yo no creo que sea falta de voluntad del gobierno de la República, en particular de la administración anterior que encabezó Felipe Calderón Hinojosa y de esta que encabeza Enrique Peña Nieto, anterior del PAN, del PRI. Creo que en ese tema coincidieron puntualmente los dos gobiernos, el anterior y este. El crimen organizado era una célula venenosa que estaba carcomiendo a la sociedad en México. Los criminales, los narcotraficantes, los cárteles de la droga se habían posesionado del país, habían establecido sus territorios y amenazaban la gobernabilidad, pero sobre todo la seguridad de los empresarios, de los ciudadanos, de las mujeres, de los niños, etcétera, de México. Prueba de ello, y le voy a poner un ejemplo muy cortito, muy cercano en lo familiar. En Durango yo tengo primos hermanos que durante 50 años sus papás, etcétera, formaron negocios, su patrimonio, y tienen empresas. Pues ellos pagaban piso a los cárteles del crimen. No sé si eran secuestradores o eran narcotraficantes, no sé a qué se dedicaban. El caso es que le llegaron y tenían que pagar piso, le llamaban, y daban una cuota de X lana mensualmente para no ser molestados. Eso se repitió en muchas empresas, casos que yo conocí después de una manera indirecta, de empresarios que tenían que emigrar y se iban a Estados Unidos, aquí mismo en Tijuana, cuando estaba el cártel de los Arellano Félix. Muchos empresarios cambiaron su residencia a los Estados Unidos porque eran acosados por el crimen organizado. Muchas mujeres fueron secuestradas, violadas, hombres. El punto es, don Arturo, que el gobierno establece medidas correctivas para un problema gravísimo que estaba ocurriéndole al país desde Felipe Calderón y continuadas con Enrique Peña Nieto. Y el número de muertos, sí, son 60,000, pero yo ya de pronto pienso que eso es como cuando alguien tiene una enfermedad muy grave y se somete a un proceso, a un tratamiento médico, y le provoca eso, le provoca una calentura tremenda, estrés, etcétera. Síntomas que son naturales cuando un organismo está en recuperación. Creo que el país, si no hubiera emprendido Felipe Calderón esta guerra contra el narcotráfico, como le llamaron los promotores y los detractores, el país estuviera en otra condición. Si Peña Nieto hubiera hecho caso a las quejas del número de muertos y abandona la lucha contra el crimen organizado, entonces hubiese sido un esfuerzo vano el que se hubiera emprendido la administración pasada. Porque no es un tema, y aquí es bien importante eso, don Arturo, no es un tema de ideología, no es un tema de partidos políticos, ni de causas, ni de banderas ideológicas. Es un tema nacional. Es una realidad. Es un tema común, exacto, es común. En esa mesa se deben de sentar todos. Y si hay muertos son consecuencias colaterales, es claro. Si hay víctimas inocentes, bueno, son 120 millones de mexicanos los que vivimos en el país y que queremos recuperar nuestro país. Es decir,
no es un tema menor, pues. No es un asunto de modificar un programa de estudios del nivel primaria, no. Es un cáncer que estaba comiéndose al país. Yo no, digo, para mí sigue siendo alarmante la cantidad de muertos, aunque fueran muchos menos, Víctor. Yo no me atrevo a justificarlo, porque yo creo que también hay formas. Y las críticas a nuestro país van en el sentido de cómo nuestros gobiernos, cómo los mexicanos hemos enfrentado este flagelo. La manera en cómo lo hemos enfrentado tal vez no sea la adecuada, tal vez sea una forma a medias, porque faltan muchísimas cosas que agregar a esta situación. La primera es el combate real a la pobreza, ¿no? El problema del narcotráfico es un problema multifactorial. O sea, hay muchos factores que influyen en esto. El otro es la educación, o la educación primero, la pobreza después, ¿no? La marginación. Pero antes está el consumo del otro lado, don Arturo. No, bueno, es otro de los factores, ¿no? Es otro de los factores. Yo recuerdo cuando reporteaba hace 35, 40 años, 30 tal vez, 25 todavía tal vez, los problemas de la nota policíaca generalmente hace 35, por ejemplo, era el contrabando, ¿no? Que haya una avioneta llena de whisky, ¿no? O venían del sur en el ferrocarril cargado de artículos electrónicos, ¿no? Grabadoras y cosas de esas. Esas eran las notas policíacas. Ropa. ¿No? Así es. Después pasamos al tema de los plantíos de amapola y de marihuana y ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente pasamos al tráfico del sur al norte, de Colombia, exacto, de los países del sur. Sí, a mediados de los 90, pues. Y hace unos 20 años empezamos a padecer el problema del consumo, tal vez unos 15 más acentuado del consumo. Y esto fue creciendo, Víctor, justamente porque, bueno, primero pues era una parte un tanto sistemática, así como no facturar, así como no pagar impuestos. La gente veía a la gente que se dedicaba a estas actividades. Es decir, no había conciencia, no había una condena determinante acerca de ciertas actividades. La gente le compraba al contrabandista, ¿no? Ajá. Y le vendía al que sembraba marihuana. Es decir, había como una cierta tolerancia, o yo la llamo falta de conciencia del problema que estaba naciendo, y se fue generando una cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente en las sierras, en los lugares marginados, se empleó para sembrar marihuana? Pues porque era un trabajo, era dinero. O porque era más pagado, ¿no? O porque era mejor pagado. Más que el maíz. Claro. Entonces, creo yo que a lo mejor lo que nos ha faltado es... Y porque tenían permiso también. Posiblemente. Sí, claro. A lo mejor lo que nos ha faltado en este país, Víctor, es no solamente enfrentar el problema con armas, ¿no? Con soldados, con policías, con corporaciones, a lo mejor nos hace falta, o nos ha hecho falta, entrarle de manera, pues, no seria, no sé, objetiva, con resultados al tema de la pobreza. La pobreza, a pesar de que se les ha inyectado mucho dinero a estos programas asistencialistas de las Secretarías de Desarrollo Social, no hemos avanzado en lo absoluto en el combate a la pobreza. El país ha avanzado de manera inercial, no tanto por las acciones de gobierno. Hace falta algo ahí, hace falta contundencia, hace falta eficacia para obtener un resultado que haga que realmente se transforme el país. En términos educativos, apenas ahora estamos viendo algún ejercicio de gobierno basado justamente en el poder del Estado, en el monopolio del poder, que debe ser ejercido sin titubeos en beneficio de los más, ¿no? Porque siempre hemos sido muy tolerantes ante situaciones de orden político y hemos sacrificado las cuestiones de tipo social. Y eso, de alguna manera, desde mi punto de vista muy personal, explica parte del problema que estamos viviendo. Sí, sin duda. Fíjese, estaba pensando que el país, bueno, quería hacer una analogía. Cuando yo era muy chico, mi papá tenía un campo agrícola, era agricultor. Y
cuando regaban, había unos cuadros de tierra que les llamaban melgas, de, no sé, 20 por 20 metros, ¿no? 20 metros cuadrados. Y entonces en Sinaloa se regaba por canales, todavía regan por canales y van canalizando el agua y regando las melgas, que son cuadrados. Pero para regar una melga se llenaba la melga y había que echarle unas paladas enormes de tierra para cerrarla y que se regara la otra, y así sucesivamente. Y me quedé pensando que en términos de pobreza, don Arturo, las paladas que se le echan para combatirla, ¿sí?, para poder cerrar esa brecha, son insuficientes. Como usted decía, porque el chorro es más grande. Yo a veces que se me rompió una melga y es un desorden allá con mi papá. Pero me refiero a que el chorro es más grande porque como no surge de una plataforma, entonces usted trata de mitigar, pero viene un crecimiento, somos 120 millones y cada año se reproduce al menos 4 o 5% más de población. Son 4 o 5 millones o 6 millones de mexicanos que se incorporan a la vida nacional, a la vida productiva algunos, por la edad pues, pero no, los programas no alcanzan a satisfacer el crecimiento de la demanda pues, de prosperidad que reclama el país. Pero es como en los empleos. Los empleos se están generando y sí podemos tener 500,000 empleos al año, pero la demanda crece a 1 millón y luego a 1,5 millones. Es decir, es más grande la demanda de necesidades que tiene el país que la respuesta que se da para tratar de mitigarlo. Porque, creo que este es el kit del asunto, porque el punto debe ser la plataforma sobre la que esté sentado el país. Si nosotros tenemos las herramientas, los instrumentos para acceder al desarrollo, en algún momento lo vamos a lograr. Si no las tenemos, si tratamos de mitigar por arriba las causas de pobreza y de marginación y de injusticia, etcétera, nunca lo vamos a lograr. La plataforma era importante. En lo particular, yo coincido con estas 12 reformas que se hicieron en el país, que indican que si no en 5 ni en 8, más adelante, 9, en 10 años, México puede tener otro rostro o una verdadera plataforma para dar respuesta a esas demandas. No se satisface el hambre de un pescador, dice, no sé si creo que es la Biblia, dándole un pescado, sino enseñándole a pescar. Y creo que ese es el camino que se trazó en el país, porque hasta ahora la política asistencialista efectivamente era un asunto de calmar la calentura, pero no resolvía la enfermedad de fondo. Bueno, el tema es que estamos como estamos, Víctor, y bueno, por lo menos históricamente no hemos sido capaces, suficientes en las políticas públicas. Y si bien es cierto que el país va creciendo en su población, también va creciendo en su desarrollo. Decimos coloquialmente que cada niño que nace trae una torta debajo del brazo. Y eso, aunque es una metáfora, en términos económicos resulta cierto, porque si lo vemos como alguien que consume, bueno, pues entonces lo estamos viendo desde la perspectiva pesimista. Pero si lo vemos desde la perspectiva de alguien que produce, entonces tendríamos que verlo de la perspectiva optimista. Y si esa persona que nace tuviera una buena educación, ¿no?, entonces esa persona se estaría sumando a la parte optimista de nuestra visión de país, ¿no? El problema es que, pues históricamente no hemos sido capaces de educar, y en vez de inyectarle recursos a la creación de empleos, que es una manera digna, que es una manera sustentable de propiciar el desarrollo del país, entonces estaríamos mejor que estar paliando esa pobreza extrema que a final de cuentas sigue estancada en el mismo lugar. Por ejemplo, el gobierno de la República hace 1 año y medio más o menos estableció 1 año, 8 meses, ¿sí?, la homologación del IVA en la frontera, ¿no? Vamos a pagar, o estamos pagando de 11 a 16% de IVA a la federación. ¿Qué hizo? Pues inhibió la creación de empresas, la generación de empleos, nos restó competitividad frente a los Estados Unidos, frente a California particularmente, y nos mandó 800, 900 millones de pesos a través de la Secretaría de Desarrollo Social como un fondo de compensación para la frontera, ¿no?, para Baja California,
para abatir los índices de pobreza que iba a generar, y el gobierno ya lo sabía, esta homologación del IVA. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se causaron los efectos nocivos, perniciosos de este incremento del IVA, y la aplicación de la política social pues no resolvió para nada sus consecuencias y sus problemas. Vamos a un corte, regresamos.